Queremos hablar brevemente sobre el tema el regalo de un padre. Aleluya. El regalo de un padre. Vamos a leer por favor en Juan capítulo 20. Gloria a Jesús. Verso 22. Juan capítulo 20, verso 22. Aleluya. Vamos a leer desde el 18. Juan 20, vamos a leer desde el 18 para que entendamos el contexto. Gloria a Dios. El 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Usted tiene que entender este escenario. Rumores de que Cristo ha resucitado y ellos asustados porque dirán: si lo crucificaron y ahora no aparece el cadáver, van a decir que fuimos nosotros que lo robamos y aquí hay problema. Aunque Cristo les dijo que iba a resucitar. Y dice la Biblia: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dio un regalo. Dice la Biblia: sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu regalo precioso. Gracias por la vida eterna, por la regeneración. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Si me puede devolver a Juan 20:20. Gloria a Cristo. Este versículo me llama mucho la atención cuando dice que Jesús le mostró las manos y el costado. Y yo creo que hay muchos padres que tal vez hemos perdido mucho tiempo enseñándole a nuestros hijos a valorar las cosas que consiguen nuestras manos y no las manos que consiguen esas cosas. Es decir, usted ve por ejemplo el hijo pródigo. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? Él se fijó en la provisión, no en la convicción, en los principios de ese padre. Y eso es muy peligroso, porque ustedes pueden ver que aunque no le tocaba darle la herencia que él pidió, el padre como quiera se la otorgó como un regalo, porque en vida no se deja ninguna herencia. Pero el papá aún así se la entregó. Yo creo que él quería darle una enorme lección a ese muchacho. Y creo que Dios, nuestro Padre Celestial, también quiere decirnos algo a nosotros. A veces nos fijamos demasiado en la provisión, en las cosas que perecen. Y estamos tan ocupados para transferir a nuestros hijos las cosas que los ladrones pueden robar. Y dice la Biblia que el papá le dio las cosas a ese hijo y él se fue. ¿Qué pasó poco después? ¿Alguien sabe? Lo perdió todo y se quedó sin nada. Escúcheme. Pero cuando él vuelve donde el papá no había perdido lo que el papá tenía. Es decir, el papá no solo sabía tener cosas, sabía qué era lo que se requería para que esas cosas no solo se sostengan, sino que sigan creciendo. Porque cuando el hijo vino, el papá tenía un vestido nuevo, tenía un becerro engordado y tenía también un anillo de autoridad. ¿Sabe Dios? Él tenía un vestido que le habían dado. ¿Sabe Dios? Entre la herencia le dieron muchos becerros, pero vino sin ninguno. ¿Sabe Dios? Hubo muchos anillos, muchos dones y los perdió todo.
¿Y cuál es el llamado de atención para nosotros? Que Jesús, antes de darle el regalo, le mostró el costado traspasado, donde entró la lanza, y le mostró las manos, donde los clavos también lo traspasaron. Y supongo que veía en su rostro que había sido escupido. Y ellos valoraron a Jesús, porque supieron que esas manos que estaban ahí fueron traspasadas por ellos. Ese costado fue traspasado por ellos. Y muchas veces el pecado de los padres es que le damos a los hijos la provisión sin hablarles nada del precio que hubo que pagar para llegar a eso. Esa es una de las grandes faltas que muchas veces cometemos nuestros padres, que damos un regalo y el mismo David dijo: yo no quiero dar un regalo a Dios que no me cueste nada. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Le voy a dar otro ejemplo. Si usted nota la historia de Abraham, Abraham hizo algo muy extraño. Antes de bendecir a Esaú, ¿sabe lo que le dijo? Busca tu arco y tu flecha y ve y búscame un cordero, una víctima de tu casa. Y luego, ¿qué le dijo? Cocínalo y después tráemelo. ¿Usted cree que Abraham no tenía par de chivitos ahí? Pero él le dijo: vaya a buscarlo por allá. Seguro que Isaac, ¿verdad?, tenía muchos corderitos ahí. Le dijo: no, señor, coge el limpiabote y váyase a limpiar zapatos. Y de los 10 cheles que tú te ganes, eso me compra un quimalito, es el que yo quiero. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y nos ha faltado un poco de eso. Y estamos criando hijos ingratos. Y estamos criando hijos incapaces de reproducir las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Porque no saben cómo se obtiene, ni el precio que se ha pagado. Y por eso cuando usted lee Deuteronomio 6, a mí me encanta Deuteronomio 6. Gloria a Dios. Deuteronomio 6. Vamos a leer desde el versículo 1, ahí está. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que se lo enseñe para que lo ponga por obra a la tierra a la cual. Y yo, esa es una de las cosas que le decía a los hijos míos. Yo le decía: tenemos que hacer el devocional. Es una responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Claro, yo trataba de no obligarlo porque había que producir la presencia de Dios ahí. Que yo digo, ellos no son de goma. Donde hay presencia ellos van a estar bien. Donde hay cosas obligadas, no. Y que Dios nos dé la sabiduría a los padres. Pero esas instrucciones, esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos hay que pasárselos a nuestros hijos. ¿Ok? El verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, ¿quién más? ¿Quién más? Y el nieto. Usted ve la responsabilidad que como padres tenemos. Oiga una cosa que muchas veces pasa. Que un padre tiene una empresa y muchos de los hijos que crecen, después cuando muere el papá, no son capaces de mantener esa empresa. Tienen que venderla y coger el dinero como el hijo pródigo. ¿Han visto esos casos, sí o no? Es peor en el mundo espiritual. A su nombre. En el mundo espiritual es peor. Escúcheme lo que le quiero decir. Quiero que me entienda bien. Cuando usted lee en Génesis, creo que capítulo 25, 26 y 27. Gloria a Dios. Bueno, el que le decía ahorita está en Génesis 27, 3. Cuando dice Abraham: toma tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Y tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga. A su nombre. Correcto. ¿Usted me está entendiendo el primer punto? Ok. Muchachos, hay que ponerlo a trabajar. No lo mande por ahí a limpiar zapatos porque ya hay mucha inseguridad. Pero tú un día le pones un brillito en la mano y una ponchera de agua y una cosa. Y le dice: gánese la comida, siervo. Una fregadita y la basura. A su nombre.
Génesis 48:15. Gloria a Dios. Perdón, Génesis 25:5. Esa era la que estaba buscando. Mundo espiritual. Hablé de un error que regalamos cosas físicas y no le enseñamos en el mundo físico la responsabilidad y el compromiso y la dedicación y lo que costó eso. ¿Estamos claros? Ahora vamos al mundo espiritual para que usted vea cómo lo hizo Abraham. Génesis 25:5. Y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham, ¿qué cosa? Y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, en la tierra oriental. Vamos, eso fue en el 25. Vamos a Génesis 26:3 para que usted vea lo que pasa. Abraham muere y el ángel se le aparece a Isaac. Dios se le aparece y le dice: habita como extranjero en la tierra, es decir, lo mismo que le dijeron al papá. Y le dice: y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 12, ¿lo pueden leer? 26:12, por favor, el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, ¿y qué pasó? Aquel año 100 por 1, ¿y qué más? Y le bendijo Jehová, ¿y qué más? El varón se enriqueció y fue prosperado, ¿y qué más? Y se engrandeció hasta hacerse como. Dice la Biblia que Abraham era muy rico, ¿sí o no? Y tenía esa gran relación con Dios. Pero cuando vemos que Abraham no está y vemos la historia de Isaac, el ángel le dice lo mismo que le dijo a su papá Abraham. Le dijo: mira, yo hago un pacto contigo, anda aquí como peregrino y extranjero. No te voy a dar ciudades ni te voy a dar nada. Yo lo que te quiero dar a ti es una herencia espiritual. Ustedes recuerdan cuando Jesús, que le preguntaron: maestro, ¿dónde moras? Y que él dijo: las zorras tienen cueva y las aves tienen nido, ¿más qué cosa? Ayúdenme. El Hijo del Hombre, ¿qué cosa? No tiene dónde recostar su cabeza. Y yo me pregunto, ¿qué hacían esa gente, esos 12 discípulos, detrás de un hombre que no tenía ni siquiera un canapé donde recostar su cabeza? ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir por Cristo? ¿Qué ellos vieron en Jesús? A su nombre. Es que a veces queremos llenarle los ojos a nuestros hijos con jugueticos, con regalitos, con tal cosa. Y Jesús hizo lo contrario. Él vino aquí sin nada. Y muchos lo menospreciaron y tal cosa. Pero, y después cuando Él se va, lo que dice la Biblia es que sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso es todo. Y yo me pregunto ahora, ¿cuál es el regalo que tú recibiste de tus padres? ¿Y cuál es el regalo que vas a transferir a tus hijos? ¿Cuál es la herencia? Nos enfocamos mucho en la parte material, pero hoy yo le estoy diciendo que el regalo más importante que un hombre le puede dar a su hijo es un manto espiritual, es un legado espiritual, es una relación con Dios. Y eso toma tiempo. Por eso dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las enseñarás y en el camino y cuando se levante. Y eso no es fácil. A su nombre. Eso no es fácil. Pero esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Como usted se ocupa por darle su comida, su vestido, tu cosa, asegúrese que cuando usted, porque es que nosotros estamos de paso en este mundo. Hoy nosotros estamos acá, mañana no estamos acá. En las empresas, en las iglesias. Pastores a veces que creen que los miembros son de ellos y que la iglesia es de ellos y que el edificio es de ellos. Aló. Que la casa, que los hijos, que tal cosa. Alguien dijo en estos días: nunca he visto una guagua de mudanza detrás de un carro fúnebre. Se va vacío. Dejan todo.
Entonces, usted tiene que ir preparando el legado de lo que usted deja detrás, sus hijos. Y a mí me encanta eso de Isaac, cuando el ángel le dice, hago un pacto contigo, mira, sigue esto. Y dice la Biblia, y quiero que preste atención acá, que ese año el varón sembró y cosechó al 100 por 1. Yo pregunto, ¿usted cree que los otros no sembraron también? Los filisteos sembraron. Pero este hombre cosechó al 100 por 1. Y ahora déjeme decirle algo más. Es que en esta vida no basta con la fuerza física. ¿Usted cree que esta iglesia se construyó porque nosotros oramos mucho? Porque nosotros no ganamos favor de Dios. Porque teníamos dinero. No. Si todavía nosotros a veces salimos y nos miramos y decimos, ¿y cómo fue que tú lo hiciste? Debes saber algo. En esta vida se necesita mucho la intervención sobrenatural de la mano de Dios para que tú veas resultados que permanezcan. Por eso le dijeron, no con espada, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Y qué pasa? Que estamos creando una generación donde le estamos enseñando solamente tu espada, tu arco, y nos olvidamos de la parte que hace el Santo Espíritu de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces Jacob conocía de ese Dios. Esaú parece que no lo conocía, porque cuando le dice a Jacob, véndeme la herencia, y la respuesta que él dio, ¿para qué me sirve a mí esa herencia? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y hay versículos en la Biblia que a mí me llaman a mucha reverencia. Cuando la Biblia va haciendo la narrativa de la conversación entre los dos hermanos y la respuesta que le da Esaú, y Jacob le dice, véndemela, y él le dice, pues está bien, te la vendo, eso no me sirve para nada. Y ahí dice la Biblia, así menospreció Esaú su primogenitura. Cuando la Biblia se para y como que se para el relato y como que entra el cielo y el cielo se indigna, yo como que me detengo y me lleno de reverencia y digo, Dios mío, así menospreció Esaú su primogenitura. Imagínese cuando usted y yo le damos la espalda a Dios, le fallamos por disparate y en el cielo escriben, así fulano menospreció, no tuvo en alto la dignidad que Dios le había dado. Y el día termina y eso quedó escrito y eso asciende a los libros de los cielos. Porque no nos enseñaron a valorar las cosas. Porque el papá nunca nos enseñó la mano llena de callos. Porque nos interesamos solamente en ver lo que traía la mano y no en la mano que lo traía. Yo solo sé, y Él es mi Padre. Entonces, cuando criamos hijos así, lo primero que ellos son es agradecidos. Son hijos que han visto el costado del Padre. Saben el precio que se pagó. Saben el precio que se pagó. Han visto las manos y saben lo que se ha trabajado. Y esos muchachitos, usted ve que están dispuestos, papi, ¿en qué ayudo? Porque sabe que esas manos están traspasadas. Vamos a volver a Deuteronomio 6, que le quiero mostrar algo. A ver si encuentro ese versículo que le quiero mostrar. Deuteronomio 6. Perdón, 4. Vamos a empezar en el 4. Gloria a Cristo. Deuteronomio 4, verso 5. Imagínese usted enseñándole a sus hijos, a sus nietos. Deuteronomio 4 dice, yo les he enseñado, ese es Moisés, yo le enseñé los estatutos y decretos que Jehová mi Dios me mandó. Moisés está descargando, dice, yo cumplí con ustedes, yo lo enseñé. Y dice, para que ustedes hagan así en medio de la tierra a la que ustedes entran. Verso 6, ¿qué dice? Moisés ya estaba un ancianito. Éxodo es cuando él sale del Egipto. Números es los 40 años dando vuelta en el desierto. Levítico es la impartición de la ley. Deuteronomio, ya Moisés tiene 80 años. Los 40 que duró en Egipto, los 40 que él duró en el desierto, 120 años. Porque Moisés tuvo 40 en Egipto, 40 aquí con Jetro y compañía. Y después a los 80 años Dios lo manda a buscar a ese pueblo. Y dura 40 años más y ahora él tiene 120 años. Un ancianito.
Y ahora Él reúne a Israel. Por eso Deuteronomio, ese libro significa la ley recitada una vez más. Porque cuando pereció aquella generación, se levantó una nueva generación y Moisés tuvo que enseñarle la ley. Se lo enseñó a los hijos y ahora se lo está enseñando a los hijos de los hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Los abuelos tenemos esa responsabilidad. De transferir cosas. Y usted dirá, ¿y qué uno transfiere? Herencia física, que toda esa nosotros lo sabemos. Aunque hay padres que no lo saben, se hacen lo loco, viven para ellos y se mueren y los hijos no tienen ni para enterrarlo. No dejaron nada. Y la Biblia dice que no, que los padres dejan herencia, ¿sí o no? ¿Recuerdan las hijas de Zelofejad? Ahí está escrito la ley de la herencia. Dice, cuando un padre no tenga hijos, le toca a las hijas hay que dárselo. Y si no tiene hijos, hay que dárselo al hermano o a los hijos. Y por ahí establece, o al otro, o al primo o algo. Pero siempre la Biblia asume que los padres tenemos que dejar un legado. Primero, en el mundo físico. Uno no puede vivir irresponsablemente. Hay gente que se dan toda la vida del mundo y los hijos andan pasando miseria por ahí. Un momento. Es responsabilidad suya dejar un legado, construir ese legado. Sí, yo sé, hay muchos hijos que han empezado aquí porque sus padres le levantaron una plataforma y al menos están sin deuda. Hay otros que empiezan aquí en el menos 50 por ahí para abajo. Porque el papá lo que le dejó fue mucho lío, mucho problema. A su nombre. ¿Alguien me entiende lo que le estoy diciendo? No solo problemas económicos, sino también espirituales. Porque los padres se pusieron a hacer pacto con los demonios. Y lo azararon, como dicen por ahí vulgarmente. A su nombre. Y usted ve que el pobre muchacho busca un trabajito y lo botan. ¿Por qué? Por un azar que tú le dejaste ahí, él se murió el viejo y todavía los demonios andan atrás del pobre muchacho. En vez de dejarlo aquí en cero, lo dejó en menos 50 por ahí para abajo. Y el pobre muchacho trabaja y se esfuerza mucho y vienen los demonios y se lo desbaratan. ¿Me entienden de lo que le estoy hablando? Estoy hablando en chino. Maldiciones generacionales. Todavía se mueren y lo que le dejaron fue problema. Ese nombre significa problema. Hay gente que le dicen, ¿de quién tú eres hijo? De fulano, de fulano. Ese era un pícaro, ese era un atracador. Ni quieren decir, yo soy hijo de fulano. Yo solo sé. Pero hay casos que dicen que no soy su hijo. Y él no es mi padre. Por la mala experiencia, porque golpeaba a su mamá por todas las cosas, muchas cosas. Digo, atrasan. Hay padres que lo que le dejan es un manto de atraso, de miseria. Y la pastora hablaba ahorita de ser responsable. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Están aquí? Entonces es una responsabilidad de nosotros, de lo espiritual, establecer una plataforma para nuestros hijos. Yo le decía eso a los hijos míos. A mí me tocó guayab duro la yuca. Y se lo decía. Si ellos no se, yo se lo acuerdo. Y a ustedes, yo lo debo tener a ustedes cansados ya, diciendo los trabajos que yo pasé cuando vine del campo. A su nombre. Yo supongo que ustedes dirán, ahí viene el pastor con lo mismo. I'm sorry, escúchenlo. O póngase un tapón ahí. Y a mí no me da vergüenza decirlo, porque hay gente que dice, ay tú, pues a mí no me importa. Yo sí, yo era limpiabote en mi campo. Porque dije, para que pedirle los cuartos a mi mamá para la escuela me lo gano yo como limpiabota. Y después quería hacer un curso de inglés. Y dije, voy por una casa de veraneo, a lavar piscina, si hay que fregar platos, a trapear, lo que sea, pero voy a trabajar. No importa. 5 años después, ese señor me dijo, yo vi cómo tú trabajaste, yo sé agradecer. Yo te voy a pagar la universidad. Cuando le dije que me iba para la OES, él dijo, no, yo te voy a pagar a PEC. Y también te voy a buscar un trabajo. Fue a un banco americano, el Chase Manhattan Bank, y me buscó un trabajo.
Pero ese hombre no me daba ni la gracia cuando yo trabajaba con él. Y todo el mundo decía que era el hombre más malo que había allá. Pero yo aprendí muchas cosas de él. Él en muchas cosas era difícil, pero yo vi una disciplina de trabajo que él tenía. ¿Alguien me está entendiendo? Yo sé que no me puedo extender mucho hoy. Yo observé otras cosas que él tenía. Y eso pasa muchas veces, que hay gente que están en la iglesia o que estaban con Jesús y solamente recibieron el pan, pero no recibieron otra cosa. Los 10 leprosos, hubo uno que se devolvió y el Señor le dijo también: tu fe te ha salvado. Unos fueron sanos, pero otro fue sano y salvo. Hay hijos que reciben una herencia física, pero no la espiritual. El papá nunca le habló de dónde él viene, ni las cosas que pasó, ni cómo llegó. Y los hijos creen que todo apareció por obra y gracia. No, siéntese con ellos. Yo me siento con usted y le digo, muchas veces a mí me tocó caminar del puente de la 17 al Naco, porque no tenía 10 cheles. Y me daba vergüenza pedírselo a la gente. Y me iba a pie para mi trabajo. Un día me fui a pie. Y muchas veces vine a pie. La gente de los campos, campesinos, que no le enseñan a uno a decir algo ahí: dame 10 pesos, préstame 10 pesos. No pedí a nadie. Ni a Mari, ya yo era novio de Mari. Y no me atrevía ni a ir donde Mari, a decirle: Mari, préstame 10 pesos ahí para el pasaje. ¿Qué pasa? Yo voy a pedirle a mi novia. Un día me regalaron ahí una lata de leche Nido a todo el equipo que trabajaba en carta de crédito, y yo ese día no tenía pasaje. Y voy yo a pie, compadre, ya voy por la Pedro Olivio Cedeño, que yo subí a Pedro Olivio Cedeño, llega para allá, por allá adentro. Cuando paso yo frente a un colmado, digo yo: lata de leche, hasta aquí llegaste. Y voy al colmado y le digo: ¿cuánto usted me da por esta lata de leche? No me acuerdo, pero me supone el 20 pesos. Ay, papacito. Yo me eché mis 20 pesos, el pecho se me hinchó y fui pan de mi novia. Poderoso. ¿Verdad? Ahí ella me recibió. Ella siempre me hacía unos friticos, unas cositas, salamitos, un juguito. Y ya, no hay que contar más nada. Ve, a mis hijos yo le he hablado de todo eso. Y lo llevé allá a la Sánchez para allá donde yo vivía. Le decía: mira, esa era la casita. Fue ahí. Y ellos saben todo eso. Y a ustedes yo se lo he contado también. Pero yo dije: yo vine a la capital a estudiar, yo no me voy para atrás. Yo vine a estudiar, yo voy a echar para adelante. Tenía ese propósito. A su nombre. Y yo vi eso en mi papá. Él era guardia. Y pasaban mucho trabajo. ¿Y sabe qué hizo él? Renunció de la guardia y se apareció allí en la casa y dijo: renuncié de la guardia. Me cuentan mis hermanos mayores que cuando él llegó, los mayores lloraron y dijeron: pues nos vamos a morir de la hambre, porque si cuando él estaba en la guardia estábamos estrechitos, ahora que él sale de la guardia, hasta aquí llegamos. A su nombre. Pero alguien me contaba ayer una anécdota, que le decían la anécdota de la vaca, que alguien fue a esa casa y vio que todos dependían de una vaca que siempre ordeñaban y estaban solo esperando la vaca. Pero un visitante un día le dijo a alguien: mata a la vaca, tírala por una barranca. ¿Cómo va a ser? Tírala. Y él agarró la vaca, ¡rum!, y la tiró. Al otro día, cuando van a ordeñar la vaca, no hay vaca. Entonces el hombre empezó a hacer otra cosa. El muchacho se fue a la ciudad, echó para adelante. Al año el visitante vuelve de nuevo y encuentra que la casa está renovada, muy linda, que tienen carro, que tienen todo. ¿Por qué? Porque mataron la vaca. Y en vez de estar dependiendo de esa cosita, se esforzaron y echaron para adelante. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Todo el mundo tuvo que echar para adelante en vez de sentarse, esperar a ver lo que la vaca traiga, o lo que trae el papá, o lo que trae la mamá. Un momento. Esfuérzate y sé valiente, ¿sí o no? Y entonces ese tipo de legado hay que enseñárselo a los hijos. Uno le dice: mira, yo te llevé hasta aquí, los hijos tuyos tienen que empezar aquí. Yo empecé ahí abajo. Mi papá me hacía sus historias. Y yo se lo he dicho a ustedes, que él no tuvo papá y no tuvo mamá. Y se compró los zapatos cuando él lo pudo comprar echando días. Y yo vi su ejemplo y yo dije: wow.
Entonces, ¿qué les quiero decir, hermano querido? El regalo para sus hijos, lo económico sí es necesario, es necesario lo económico. ¿Estamos claros? Organice su finanza, sus asuntos. Si le falta, aquí damos asesoría financiera gratuita. Usted se sienta con nosotros, le ayudamos. Número 2, que usted tiene que dejarle a sus hijos, es el nombre. Usted ve que Cristo dijo, todo lo que pidiera ser Padre, ¿cómo? Usted tiene que dejarle un nombre limpio a sus hijos, a su casa. Que no tengan que decir, pero ese es el que tiene 3 mujeres, por ahí a ninguna mantiene. No, ¿alguien me está entendiendo? El nombre es importante, que su nombre no sea motivo de vergüenza para su familia. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. Entonces hemos hablado de una herencia física, hemos hablado del nombre, hemos hablado de las convicciones, de la fe. Abraham le llaman el padre de la fe. Y cuando uno piensa en Abraham, uno piensa en fe, ¿sí o no? Y yo me pregunto, cuando los hijos piensan en ti, ¿en qué ellos piensan? A su nombre. En el trabajo, cuando piensan en ti, ¿cuál es el legado que tú llevas allí? Hay una historia en la Biblia que dice que David un día dijo, ¿quién me diera agua a beber de aquel pozo? Y vieron 3 hombres que irrumpieron en el campamento de los filisteos y trajeron el agua. Y David se asombró y dijo, no, yo no me voy a beber esa agua, ustedes regaron su vida. Y él la derramó en holocausto a Dios. Lo que le quiero llamar la atención es algo. David hizo algo en la vida de esos hombres que ellos estaban dispuestos a dar la vida por ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el tipo de vínculo que nosotros estamos, de impresión, que estamos creando en nuestros hijos? En el lugar donde trabajamos, la gente, ¿cómo te aprecia? O dice, ya llegó tormento. Llegó el varón de Dios, el hombre de Dios. Cuando ese hombre entra aquí, el ambiente cambia a su nombre. Abriste el mar para que yo le voy a dar un ejemplo. Yo cuando llegaba a mi casa siempre agarraba, tarea. Y después yo vi que cuando yo llegaba ellos salían corriendo y se acotaban y se hacían los dormidos. Y yo dije, eso no es lo que yo quiero. Yo tengo que cambiar eso. Yo no quiero eso. Ese no es el legado que yo le quiero dejar a ellos. Sí quiero que estudien, pero no puede ser. Y pensé y oré. Le busqué una maestra de tarea, un maestro de ¿cómo se llama? De tarea. Una sala de tarea, un maestro que vaya a la casa y se siente con ellos. En vez de cuando yo llego explotado, cansado, presionado. No, dije, no, un momento. Ellos a su tiempo, a su manera, aunque yo pague un poquito. ¿Ustedes me están entendiendo? Y tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para que el legado que dejemos sea un legado que inspire. Gloria a Dios. Por último, quiero concluirle con esto que le decía de Deuteronomio 6. Gloria a Dios. Para que tema Jehová, ¿verdad? Todo eso. Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6, verso 20. Para que usted vea lo que decían en Deuteronomio 6, verso 20. ¿Lo puede leer conmigo? Mañana, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan estos testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Usted tiene que imaginarse un papá que le diga al hijo, nos vamos ahora a pie para Jerusalén. Vamos a coger el becerro engordado y lo vamos a llevar allá en holocausto. Y el hijo va a decir, ¿por qué tú no vendes eso y nos repartimos los cuartos? ¿Por qué tenemos que hacer eso con Dios? Y Dios le dice, al padre, cuando tu hijo te pregunte, tú le tienes que decir, nosotros éramos unos pasajambres. ¿Alguien está aquí? Cuéntale esa historia a sus hijos. Cuéntesela. Éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó. Yo oré, un día nos metimos 3 días en ayuno y en oración. Yo vi que en mi familia había un patrón y nos metimos a orar y Dios rompió eso. Usted tiene que transferirle esa cosa. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué más?
Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto y sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. ¿Y qué más? Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que cumplamos estos mandamientos. Amén. Regalos. Póngase de pie. Gloria a Dios. Regalos. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es el regalo que tú tienes para Dios? ¿Están aquí? Hay una anécdota que me gusta mucho de Abraham Lincoln, que un día le dijeron, hay una mujer que quiere verla, y él la recibió, y él le preguntó, ¿y usted qué desea? Y dice la mujer, nada, le vine a traer un pastel de zanahoria. Y Lincoln se sorprendió y le dice, tú eres la única persona que has venido a traerme un regalo sin pedirme nada. ¿En serio no necesitas nada? Y dijo, no, usted es un buen presidente y yo solo quise traerle un pastel de zanahoria. Ya. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted lee Génesis 22, escuche bien lo que le voy a decir. Dios un día le pidió un regalo muy grande a Abraham. Léalo en su casa al pasito. En el 21 dice que él había despachado a Isaac, ¿cómo se llama? Ismael. Ismael, vete. Y ya cuando él se queda solo con Isaac, ¿no hay un pianista ahí? Dale ahí a lo que fuera, que si no me voy a poner yo con el chofer. A su nombre. Dame a tu único hijo, tu hijo a quien ama. Ve a un monte que yo te voy a decir y sacrifícalo en holocausto. Y Dios bajito ahí. Oiga lo que le voy a decir. Dios tiene un problema. Que cuando nosotros le pedimos cosas, hijos, esto, aquello, luego Dios te pregunta, ¿estás tú listo para devolvérmelo para atrás y quedarte sin nada? ¿Cómo dice? Oh, 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 oh. Y descansar en Él. Abraham, el hijo que esperaste 100 años, está dispuesto a ponerlo en el altar, matarlo con un cuchillo y quemarlo vivo en una leña. ¿Y qué respondió Abraham? Sí, Señor. Tempranito se levantó. Hermano, yo le digo, léalo de tarea porque tengo que ir cerrando acá. Léalo, por favor, en Génesis 22. Tomó la leña, dice la Biblia, tomó el cuchillo, tomó el fuego y tomó su hijo. 3 días de camino. Y cuando llegan al monte Moriah, el monte Moriah, para que usted sepa, está como aquí. Y aquí al ladito está el Gólgota, donde murió Jesús. Usted va a Israel, están ahí al ladito los dos. Y es Dios diciéndonos a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Porque cuando Abraham prepara a su muchachito encima de la leña y va a enterrar el cuchillo, el ángel lo detiene. Le dice, veo que amas a Dios. Ciertamente te bendeciré, Abraham. Te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del mar, las estrellas del cielo como la arena del mar. Fíjense cómo se multiplicaron. Y yo no sé en qué proceso tú estás con Dios, pero cuando Dios te pida más tiempo. Noche Mari y yo estuvimos acá y ya que no íbamos, me dice Mari, yo metí hasta esto que pensé quedarme. Yo digo, ay, ese de Dios, porque yo también pensaba quedarme aquí. Nos devolvimos y nos tocó amanecer aquí anoche. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo a ti. Si más tiempo aquí en el altar, si más tiempo con la palabra de Dios, si alejarte un poquito más de las redes sociales, de ciertas cosas, no sé. Pero los hijos
tienen que entender el gran precio que pagó nuestro Padre Celestial. Por favor, entiéndame esto. Al salir de acá, usted tiene que saber, porque aún Jesús dijo, yo quiero ir. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios. Juan resalta el amor del papá, de desprenderse de su hijo y entregarlo por nosotros, que no valíamos la pena. Y la pregunta ahora para ti es, ¿y cuál es el regalo que tú le tienes a Dios? Cuando vienes a la casa, ¿con qué actitud vienes? ¿Ustedes me están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es el tipo de alabanza que damos? ¿Tenemos la mente distraída o venimos con corazones agradecidos? Gloria a Dios.